Hermanos amados, paz del Señor. Nosotros en la reunión anterior hablamos de los 7 tipos de bautizo que aparecían en las Sagradas Escrituras. Y utilizamos un texto como base para hablar de ello y fue Mateo 28 del 18 al 20. Vimos cómo el Señor Jesucristo resucitado le apareció a los discípulos y les encomendó que fueran por todas las naciones, que hicieran discípulos, que los bautizaran y que les enseñaran todas las cosas que Jesucristo había mandado. Entonces ya nuestros hermanos pasaron por el proceso de la salvación, pasaron por el proceso del bautismo en la muerte de Cristo, pasaron por el proceso del bautismo en agua. Entonces quisiéramos como continuar con esa intención que ha existido en el corazón de nuestros hermanos y eso que quiere Dios, que es la salvación de los hombres. Quisiéramos como continuar avanzando en el tema de la salvación. Y quisiéramos hablar en al menos 3 reuniones las etapas de la salvación. Vamos a entender por las Sagradas Escrituras el proceso de la salvación. Vamos a mirar lo que el Señor ha dicho en las Escrituras en cuanto a los hombres que hemos creído por la fe en la obra de Jesucristo. Vamos a mirar los fenómenos en la Biblia, porque la Biblia tiene unos fenómenos en cuanto a la salvación. Hay textos que usted lo lee y pareciera que hablara de la salvación como un hecho consumado, como un hecho ya realizado por Jesucristo. Pero hay textos que usted lo lee con sinceridad, sin ninguna escuela teológica, y va a entender que la salvación es como una especie de un proceso que tiene que ser ganada. Pero usted va a leer también la Biblia y va a encontrar que la salvación es algo muy futuro. Entonces tenemos que aprender a leer esos fenómenos que hay en las Sagradas Escrituras para hacerle justicia a la Biblia, ¿sí? Entonces, unos versículos muestran que la salvación es un hecho consumado, otros versículos muestran que la salvación es algo a realizarse. Entonces, como creyentes bíblicos tenemos que darle respuesta a esos fenómenos que aparecen en la Biblia, y más para nuestros hermanos que llegaron a la fe, que el Señor los salvó y que se bautizaron, y puedan entender que ellos entraron en un proceso cuando creyeron en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para aquellos hermanos que ya lo entienden, vamos a volver a pasar por el corazón estos temas que son básicos y fundamentales. Vamos a mostrar los 3 versículos que habla de la salvación como un hecho realizado, como un hecho a realizarse y como un hecho que se está realizando y como un hecho futuro. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si usted leyó atentamente, el versículo 9 utiliza una palabra, una frase. Ahí lo ve, la primera frase del versículo 9. ¿Quién nos salvó? Ese verbo salvar está en aoristo. ¿Qué significa eso? En gramática griega, sencillo. Una obra consumada, una obra realizada. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que nuestro Señor hizo algo con el evangelio de su poder en nosotros. ¿Qué hizo? Nos salvó. Esa frase, nos salvó, en forma aoristo, es como para terminarla con un punto.
Entonces podríamos decir, nos salvó, punto final. Este es un versículo que muestra la salvación como algo realizado para el que cree. 2. Jacobo o Santiago 1, versículo 21. 1:21. Voy a leer de la Biblia Nácar Colunga, porque quiero mostrar un aspecto aquí de esta palabra. Jacobo 1:21 dice, tengo aquí abierta también Reina y Valera, dice Jacobo 1:21, por eso, deponiendo toda sordidez y todo resto de maldad, recibid con mansedumbre la palabra injerta en vosotros, capaz de salvar vuestras almas. Reina y Valera dice, puede. Entonces estamos viendo en este versículo que hay algo que está sucediendo y algo que la palabra está haciendo en estos momentos. ¿Qué? La palabra tiene poder, dinamai, o es capaz, o puede, ¿qué puede hacer? Salvar nuestras almas, dice ahí el texto, ¿cierto? Y aquí salvar está en tiempo presente, quiere decir que es una acción continua. O sea que la palabra injertada en nosotros, implantada o sembrada, tiene un poder de salvarnos cada momento. ¿Salvar qué? Nuestra vida, nuestra alma, ¿cierto? Entonces las Escrituras es el instrumento que Dios usa, según este versículo, para salvar a la persona, no solo de la condenación, sino aquí en este versículo, del poder del pecado. Tiene un poder constante para salvarlo. 3. Primera de Pedro 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y escuche su Biblia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora que muestra este versículo, que la salvación es algo a futuro. Entonces el primero nos salvó un hecho realizado. El segundo continuamente nos está salvando. Pero el tercero dice que hay una salvación que debemos alcanzar. Dios con su poder nos está guardando, ¿sí? Y por la fe vamos alcanzando la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, está hablando de una salvación futura. Una salvación en los últimos tiempos. Estos son los fenómenos a los cuales me refiero en la Escritura. Tenemos que aprender a leer estos fenómenos para hacerle justicia a la Biblia y para tratar de decir lo que Dios dijo. Entonces, ¿a qué se deben estos fenómenos? Bueno, se deben a la salvación que Dios le dio a los hijos de los hombres. Y Dios le dio la salvación a los hijos de los hombres como un proceso. Por eso aparecen estos textos en la Biblia. Dios le dio la salvación a los hijos de los hombres como un proceso. Entonces la mejor manera de entender estos fenómenos en las Escrituras es que la salvación es dada a los hombres en 3 etapas: pasado, presente y futuro. La salvación es una acción de Dios, porque ninguno de nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. Entonces por eso digo que es una acción de Dios que tiene una dimensión triple. Es un hecho ya realizado, es una experiencia continua y tendrá una consumación en el futuro.
Entonces, en esta primera reunión vamos a hablar de la primera etapa de la salvación, para que nuestros hermanos que se bautizaron puedan entender un poco más el proceso que Dios está haciendo con ellos y también con nosotros. Vamos a hablar primero entonces de la primera etapa de la salvación, la salvación eterna pasada. Y es libre de la paga del pecado y de la condenación eterna. El hermano Gino también habla de esto, pero él enfatiza es el espíritu, el alma y el cuerpo. Yo quisiera hablar de el acto que produjo Jesucristo cuando nos salvó. Vamos a mirar unos textos de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la salvación que Dios realizó, cuando la hizo, nos liberó de la paga del pecado y de la condenación eterna. Y eso es lo primero que debemos entender de este primer estadio de la salvación. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar unos textos en las Sagradas Escrituras que nos van a hablar de cómo ella evidencia las Escrituras la salvación en tiempo pasado. Vamos a mirar las Escrituras que ella muestra la salvación como un hecho realizado para el que cree, hermanos, ¿cierto? Cuando una persona escucha el mensaje del Evangelio, viene la fe. La fe viene por el oír. Y cuando oye ese mensaje, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo como el perdonador de sus pecados y el salvador de su vida. Entonces, ¿sabe qué sucede? Esa persona es salvada de la condenación eterna. ¿Cuál es la condenación eterna? Pues esa es la condenación del pecado, ¿cierto? Es salvado de la condenación eterna y es salvado de la ira de Dios. Esa obra es perfecta. El que ha sido salvado para siempre. ¿Bien? Entonces vamos a leer unos versículos que van a mostrar esta realidad. Aprender a leer estos textos de la Biblia. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos a mirar en este texto que nos salvó conforme a su misericordia. Capítulo 3 de Tito, versículo 4 y 5. Dice, Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, escuche su Biblia. 4, 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Vuelve a suceder este verbo, nos salvó, en forma aoristo, una acción concluida. Nos salvó, punto final, ¿cierto? Y la salvación, dice acá, es una obra de misericordia, no es una obra de justicia. ¿Usted lo ve ahí? Sino por su misericordia, ¿cierto? Porque la justicia demanda que se administre el castigo que se merece la persona, el ofensor de la ley. En cambio, la misericordia provee un camino de justicia por la cual se evita el castigo. Entonces aquí el texto nos dice claramente que la salvación es un hecho realizado. Ya Dios nos salvó y nos explica que no nos salvó por obras de justicia o obras en justicia que nosotros hubiésemos hecho. Usted, antes de ser creyente, antes de ser de Cristo, pudo haber realizado alguna obra en justicia, en la justicia del ser humano, una obra loable, una obra buena, pero usted no es salvo por eso. Porque si usted fuera salvo por eso, no era necesario que el Verbo eterno de Dios descendiera de la eternidad al mundo de los hombres.
Porque si yo me salvara por alguna obra que yo hubiese hecho, que me merezco el cielo, Cristo no necesitaba venir, porque era suficiente lo que yo hiciera. Entonces, si yo le daba comida a los pobres, ayudaba a los viejitos a pasar a la calle, etcétera, etcétera, entonces, claro, yo llegaba al cielo, estaba San Pedro ahí con las llaves. Bueno, mijito, entre, no, hombre, por favor, tales y tales, abre la puerta y entra. En cambio, el texto enseña claramente que nuestras obras no abren la puerta al cielo, por decirlo así. Nuestras obras no abren la entrada a la salvación. La única obra que nos pudo salvar fue Jesucristo crucificado en el madero, en el Gólgota. La única obra que fue capaz de proveerle al Padre una base sobre la cual puede salvar a todo el que cree. Entonces nos salvó, punto final, pero también nos explica por qué nos salvó y cómo nos salvó. No nos salvó por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Quisiéramos hablar más del lavamiento, de la regeneración y renovación, pero queremos hablar solo del hecho. ¿Listo? 2. Su gracia nos salvó. Punto final. Vamos a leerlo. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Este es un compartir temático. Estamos hablando de un tema. Entonces vamos a ver algunos textos que hablan de esa realidad. ¿Listo? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Bueno, yo sé que Reina y Valera dice 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, quiero leer la Biblia textual. Esté atento, ¿cómo traduce la Biblia textual? 8 dice, porque por gracia habéis sido salvados. Habéis sido salvados, una única frase. Reina Valera dice, por gracia sois salvos. La Biblia textual dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todo el aspecto de la salvación es un don de Dios, porque la salvación la planeó Dios en la eternidad. Ahora, nosotros no somos salvos por la fe. Nosotros somos salvos por gracia. Ahí lo dice. Porque por gracia habéis sido salvados. Lo que pasa es que la fe es el elemento por el cual vamos a tomar la salvación. La fe es como dice don Samuel Pérez Millo, el teólogo Samuel Pérez Millo, la fe es como una especie de tenedor que coge la comida y se la lleva a la boca. Entonces la fe es el instrumento por el cual vamos a tomar la salvación que nos fue dada por gracia. O sea, usted no se lo merecía. Fue la simple liberalidad y voluntad del Señor que nos quiso salvar. Todos los seres humanos estábamos condenados al infierno, sin excepción. No importa cuántos rosarios hiciera, no importa cuántas oraciones hiciera, todos los seres humanos estamos condenados al infierno. Y Él, por su gracia, nos ha salvado. Por gracia habéis sido salvados. Llamo la atención a esta frase, habéis sido salvados, una única en griego. Y la forma verbal de esta palabra está en tiempo perfecto. Es sencillo de entender, yo se los pongo fácil. El tiempo perfecto en el griego habla de una acción que fue completada en el pasado y los resultados de esa acción continúan en el presente. O sea que cuando usted creyó en el Señor, ¿qué sucedió? Habéis sido salvado. ¿Hace cuánto usted creyó en el Señor? 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 5 minutos. ¿Bien? Pero
Como habla el tiempo perfecto, habéis sido salvados de un acto que ocurrió en el pasado, pero los resultados continúan en el tiempo presente. Quiere decir que si usted hace 50 años fue salvo, todavía lo es. Es lo que trata de decir el texto. Aún se sostiene lo que Dios hizo a su favor. Naturalmente existen nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde. Pero cuando nos unimos a Cristo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nada puede deshacer esa unión. Ahora, si usted como hijo peca, y si peca deliberadamente, lo más probable es que venga una corrección paternal de Dios a su vida. Disciplina. Incluso hay veces castigo, como dice Hebreos capítulo 12, que habla de la disciplina y habla del castigo. Esa palabra castigo en el griego suena así: mastigó, castigó. Bien, entonces si usted se comporta mal, si deshonra al Señor, si no es un testimonio adecuado de Jesucristo, lo más probable es que venga el Señor como un padre a corregirlo. Bien, pero queridos hermanos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios no nos va a desellar. Ese sello es algo eterno. Usted y yo fuimos sellados para siempre. Nadie va a cambiar esa realidad. Cristo lo dice así, Juan 10: mi Padre me dio unas ovejas, están en mis manos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No hay un lugar más seguro que en el Señor. Bien, entonces empezamos diciendo que el primer estadio, la primera etapa de la salvación es que Dios nos salvó, y al salvarnos nos libra de la condenación eterna, libre de la paga del pecado, libre de la condenación eterna. Y cuando nos salva vienen unas bendiciones a nuestra vida, y vamos a mirar esas bendiciones. Empecemos con la primera. Bueno, otro hermano lo puede ver en otro orden o lo puede ver de otra manera. La primera bendición de la primera etapa de la salvación: justificación. Justificación, ¿qué es eso para los hermanos más nuevos? Vamos a leerlo. Romanos 5, versículo 1. Voy a leerlo también nuevamente de la Biblia textual. La Biblia Reina Valera 60 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? La Biblia textual dice así, Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué pasó cuando vino la fe a nuestra vida? La fe viene por el oír. Cuando viene la fe sucedió algo. Dios nos declaró justos. Pero hermano, pecadores, deshonrando al Señor, mintiendo, engañando, robando, burlando. Y cuando viene el ejercicio de la fe, dice el texto, habiendo sido declarados justos por la fe. Bien, y eso es lo que pasó con nuestros hermanos que tomaron la decisión de bautizarse. Fuimos declarados justos en el momento del ejercicio de la fe. La justificación divina es una de las doctrinas más distintivas del cristianismo, porque no existe otra religión en el mundo con una doctrina semejante, una enseñanza semejante. Usted no va a encontrar la justificación en de una religión, ni las orientales, ni las occidentales, ni las religiones misterio. En ninguna religión va a encontrar usted la justificación. Eso es algo distintivo y propio del cristianismo. Eso es algo diseñado por el Padre. ¿Qué es la justificación del pecador? Porque nos declaró justos por la fe.
¿Qué es la justificación del pecador? Es un acto de Dios en el cual Dios retira la responsabilidad penal del que cree, liberándolo de toda condenación. ¿Ya lo entendió? La justificación divina es un acto de Dios. Cuando Él lo realiza, le quita al pecador toda la responsabilidad penal y lo libera de toda condenación al que cree. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque hay una condenación para el ser humano. Y esa condenación ya no aplica para el que cree. O sea, cuando estamos hablando del que cree, estamos hablando de todo lo que involucra el creer. Creer no es solamente repita después de mí: Señor Jesús, ven a mi corazón. Eso no estoy hablando de creer de esa manera. Estoy hablando de un arrepentimiento, de un reconocimiento de la persona como pecador y del Señor Jesucristo como Salvador. A eso no estamos hablando, nos estamos refiriendo, ¿cierto? Entonces la justificación, también ese término, dikaios, se utiliza en el argot jurídico. Entonces la justificación es un acto legal e instantáneo de Dios que consiste en declarar justo al pecador, imputándole la justicia de Cristo. Por eso que somos justos, porque el Padre nos imputa la justicia de Cristo cuando creemos. Y ahora nos dice: usted ahora es declarado justo y no culpable. Ya nos podemos presentar ante el trono de Dios sin temor, porque ya no nos van a declarar culpables como pecadores y no nos vamos a ir para el infierno. Yo creo que no hay una mejor noticia para el ser humano que esa. No nos vamos para el infierno porque no hay condenación para el que está en Cristo. La condenación quedó extinguida para los que creemos. Completamente apagada, hermanos. ¿No le parece una buena noticia? Preciosa noticia. Cuando la entendimos, queríamos como saltar de la alegría. Entonces la justificación es una declaración que Dios emite como juez, ¿cierto? Ojo, la Biblia ya utiliza ese término justificar de manera legal o forense. ¿Dónde? Usted lo ha leído, te lo voy a recordar. Romanos 8, 33 en adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Lo ha leído? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Recuerda ese texto? Ese texto se está usando en un aspecto como legal. Está hablando de acusados y está hablando de un juez. Ahí se utiliza esa palabra justificar, dikaios. Entonces, hermano, la justificación Dios la lleva a cabo no porque Él altere las demandas que Él tiene para el pecador. La demanda para el pecador es que paga el pecado, es la muerte. Esa es la demanda que Dios tiene contra el pecador. Y cuando Él justifica, no altera las demandas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que las demandas divinas, ¿quién las cumple? El Hijo de Dios en la cruz. Eso es lo que pasa. Dios no tiene que alterar ninguna demanda en cuanto a su ley. Lo que pasa es que el Hijo de Dios cumple todas las demandas, ¿cierto? Entonces, al cumplir las demandas, entonces ahora Dios tiene una base legal sobre la cual justificar al pecador, o sea, declararlo justo, ¿cierto? Ahora, también tenemos que decir que la justificación no cambia el interior de la persona. Quiero que entienda eso. Justificar no hace referencia a un cambio en el interior de la persona, sino que es una declaración de Dios de inocencia al que cree. Eso es lo que es la justificación. Justificación no tiene que ver con cambio en el interior. ¿Qué tiene que ver con cambio en el interior? Regeneración, santificación. Eso es lo que tiene que ver con cambio en el interior. Pero justificación no cambia naturaleza. Justificación es una declaración de Dios como juez que al que cree le dice: usted ahora es justo ante mis ojos, ¿cierto? Entonces,
En esta primera etapa de la salvación se produce la justificación y el perdón de pecados. ¿Listo? Entonces, a nuestros hermanos que tomaron la decisión de bautizarse, le queremos decir que esto operó en ellos. Y esto puede operar para toda aquella persona que crea. Si usted cree en el Hijo de Dios como su Salvador, va a ser declarado justo ante el Señor, y cuando esté delante de su santidad, delante de su majestad, no va a ir con ningún temor, porque ya no lo va a condenar, ya lo declaró justo. Y Dios no es como nosotros: mañana sí, hoy no; hoy no, mañana sí. Dios de una sola palabra. Podemos confiar en Él y en sus promesas. Otra bendición de la salvación eterna, pasada, Romanos 8. Voy a leerlo también de la Biblia textual. Romanos capítulo 8, versículo 1. Bueno, leo de la Biblia Reina y Valera, que la mayoría que tenemos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leer la Biblia textual. Dice 8 de Romanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí termina el texto griego más antiguo. La frase "los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu", pareciera ser que es como una añadidura del versículo 4. Usted lo puede leer después bien en casa, pero los manuscritos griegos más antiguos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Teológicamente es correcto. Ninguna condenación. O sea, esta segunda bendición de la salvación es que toda condenación para el que cree queda ¿qué? Extinguida, apagada, ¿cierto? Entonces, cuando recibimos el perdón de pecados y la vida eterna, queda extinguida la condenación para el que cree. Por eso el texto dice: ahora pues. ¿Por qué dice ahora pues? Porque venía hablando el capítulo 7. Se estaba dando cuenta Pablo de que él quería agradar al Señor, pero se encontraba muchas veces en la carne. Ahí había algo en el interior que luchaba contra él, que no le dejaba servir al Señor. Entonces termina diciendo por ahí en el 25: miserable de mí. Ay, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dice: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora pues ninguna, y hago énfasis muy adrede, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El ser humano tiene una sentencia condenatoria encima porque ha pecado contra su Señor, contra el Señor, contra su santidad. Ahora, cuando la persona cree y es puesta en Cristo, no va a recibir el castigo que se merece, hermanos. La responsabilidad penal ha sido extinguida para todo aquel que ha nacido de nuevo. Cristo pagó en la cruz el valor de la condenación del ser humano. La pagó completamente. Por eso él dice en Juan 19:30: consumado es. No hay nada que agregarle a la obra de Cristo. Es muy triste ver, hermanos, que salen corriendo detrás del mesianismo. Los mesiánicos, ¿lo ha escuchado? Y resulta que es como si los mesiánicos, las personas que se vuelven mesiánicos, dijeran que Jesucristo no alcanzó a salvarnos y necesitan ahora a Moisés para que los ayude. Es más o menos lo que tratan de decir ellos cuando se vuelven mesiánicos, ¿cierto? Entonces, hermano, toda aquella persona que se acoge al Señor por la fe, por la obra salvadora de Cristo, ya no tiene nada que pagar. Ningún cristiano nacido de nuevo, ojo, porque también tenemos que decir
que en muchas iglesias hay falsos convertidos, falsos hermanos, personas que no han nacido de nuevo, que tienen la cultura cristiana, que se saben las canciones. Y usted les pregunta, ¿usted cree en Jesucristo? Claro, pero creen con un creer muy mental, que no ha afectado su corazón. También tenemos que decirlo, porque hay veces tenemos muy malos testimonios. Testimonios que deshonran al Señor, y generalmente, muchas veces, cuando entramos a estudiar esos testimonios que deshonran al Señor, muchas veces son personas que no han nacido de nuevo. Ahora tenemos algunos casos que son cristianos, que están luchando con ciertas situaciones pecaminosas. Hay que corregirlos, hay que ayudarlos, amonestarlos, y también se tienen que arrepentir. Pero no hay ninguna condenación. La condenación era el lago de azufre y fuego. Y ya esa condenación no es para el creyente. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, en el Gólgota, y carga los pecados de la humanidad sobre su cuerpo, la deuda que el hombre tenía con el pecado fue pagada completamente. Él la pagó, Él murió para que el ser humano no muriera. Ojo, debemos entender también que la manera en que la condenación se extingue para el ser humano es por la fe. Porque si no, como Cristo murió por mí en la cruz y cargó los pecados, yo ya nazco salvo. No crea. No existe ese atajo. Debe creer para que los beneficios de la cruz se le apliquen. Si no cree, los beneficios de la cruz no se le aplican a un ser humano. ¿Bien? Entonces, cuando creímos en el Señor, en ese momento se nos perdonaron todos nuestros pecados, toditos. No quedó ninguno que no fuera perdonado. Cristo cuando murió, hace casi 2000 años. ¿Y usted cuándo creyó? Casi 2000 años después de que murió el Señor. Qué rara la obra del Señor, ¿cierto? Puede perdonar nuestros pecados, todos hasta el momento en que nosotros creímos. Toditos. Nos limpió completamente de toda nuestra suciedad, de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Y muchas veces vivíamos así, era por la ignorancia de no conocer al Dios vivo y verdadero. No, yo hice lo que hice porque vivía en ignorancia del conocimiento del Señor. Ahora que Cristo viene a mi vida, ya es diferente. ¿Listo? Entonces, Cristo perdonó la totalidad de mis pecados. Ahora, el sacrificio de Cristo hoy es una base para que si usted hoy peca, pueda pedir perdón. Y el que peca, la sangre de su Hijo Jesús lo limpia de toda maldad. O sea, no es que va a volver a derramar la sangre, sino que está ahí como un constante presente para limpiarlo las veces que usted se ensucie los pies. Y yo creo que es ahí todos los días, ¿cierto? Que nos ensuciamos los pies. Hay un hermano que decía que teníamos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Qué cosa tan rara, ¿cierto? Yo espero que como creyentes todos nosotros, cada mañana que oremos y cada noche que oremos, nos arrepintamos. Pero de verdad. Y le confesemos al Señor los pecados de verdad, puntualmente. Señor, perdóname porque hoy fui a la tienda a comprar un arroz y me llevé un plátano, se me pegó ahí como a la mano, Señor. Todo. No, Señor, ¿qué tales? Todos los pecados, hay que confesarlos. Señor, perdóname porque tú sabes cómo soy yo. No, Señor, hice esto y esto, Señor. Amén. Entonces, cuando creímos, somos libres de la paga del pecado, que era la muerte. Entonces, un cristiano fue salvado de la pena del pecado en el momento que confió en su Salvador. Y esto es lo que el diablo no quiere que el mundo escuche, ni siquiera los cristianos. Tratando de decir que todavía no somos salvos del todo, que la salvación se nos va a ir. Y yo se los he dicho, yo estuve en un movimiento que creía que la salvación se perdía. Y yo vivía como el pueblo de Israel dando vueltas así con la salvación, a ver que no se me fuera a caer, porque si se me cae,
me voy para el infierno. Así vivía yo con esa zozobra. No conocía la seguridad eterna de la obra de Cristo. Apenas el Señor me hizo entender eso, yo descansé, hermano. Yo hay veces no vivía tranquilo por eso. No, porque si hago esto me voy para el infierno, y si hago esto no, ya me voy para el infierno ya. Y yo una vez cometí un pecado hace muchos años. Además, yo creí que me iba para el infierno. Duré llorando una semana. Llegaba del trabajo y me arrodillaba y me ponía a orar, a llorar todos los días. Todos los días, una tristeza que me estaba consumiendo el corazón. Pero si me hubieran dicho que efectivamente pues hay una corrección por el pecado, pero si me hubieran dicho, no, el Señor ya lo salvó a usted y lo salvó para siempre, hubiera llorado era por otra cosa, no por eso. Listo. Otra bendición de la salvación eterna: comunicación de la vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 24. ¿No le parece precioso lo que hizo el Señor? Juan 5 versículo 24. Juan 5 versículo 24 dice: de cierto os digo, amén, amén, en el griego. Es algo serio que va a decir el Señor. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí puede ver la relación de vida eterna y condenación? Entonces, acá dice, el que oye, está en voz activa. Dios no va a oír por nosotros. Los que oímos somos nosotros, no es Dios. El que oye. Entonces aquí tenemos oír y creer. ¿Sí lo puede ver? Oír y creer, ¿cierto? Oír la palabra es confiar, y creer, entregarse a ella, hermanos, ¿cierto? Aceptando el mensaje que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Entonces el que oye y cree, mire lo que dice la Biblia, mire su Biblia, tiene vida eterna. El tiene está en presente, es como está teniendo vida eterna, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado de oír y creer? Recibir por la gracia, a través de la fe, vida eterna. Nosotros no teníamos esa vida, o sea, la vida de Dios comunicada. Nosotros no la teníamos y es propia de Dios, porque Él es el que existe por sí mismo. Él es el que tiene la eternidad, Él es la eternidad. Solo Él puede comunicar eternidad, pero la comunica con una condición: oír y creer a través de la fe, ¿cierto? Entonces la persona que cree, ¿sabe qué sucede? Tiene algo que no tenía anteriormente. Esa es una de las bendiciones de la salvación: vida eterna. Entonces, al tener vida eterna, no vendrá a condenación. Entonces, claro, al unirme a Jesucristo por la fe, cuando creo en Jesucristo y me uno con Él por la fe, ahora estamos en Cristo. Hay un resultado para el que cree: ha pasado de un lugar a otro lugar. Entonces, claro, el creyente, por tener la vida eterna, pues ya no vendrá condenación. El creyente ya no está sujeto al juicio condenatorio de Dios, porque Dios le canceló la responsabilidad penal, se la extinguió. Mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, quiero detenerme un poquito en esta parte. Cuando dice mas ha pasado, el texto griego, el interlineal que yo tengo, dice ha desplazado, ha sido desplazado. ¿Bien? Y la forma verbal está en tiempo perfecto. Ya le dije que era el tiempo perfecto, una acción que ocurrió en el pasado con consecuencias en el presente. Entonces la persona en un pasado creyó y en ese momento fue desplazado, pasado de la muerte ¿a dónde? A la vida. 2.
Mas ha pasado de, esa palabra de la preposición griega ek, que significa fuera de. ¿Listo? Entonces ha salido fuera de la muerte. De ahí donde viene eclesía, eclesis, eclesía. Entonces los que hemos creído fuimos como arrancados y sacados fuera de la muerte. Y dice, más ha pasado de muerte a vida. A es aquí es la preposición griega eis, que significa hacia adentro. Entonces mire lo que hizo el Señor. Nos cogió de la muerte, nos sacó fuera de y nos introdujo hacia adentro de la vida. Una maravilla la obra del Señor. ¿Bien? Entonces hemos sido desplazados de un estado de muerte espiritual a otro estado de vida. Esas son las verdades del Evangelio. Esas son las bendiciones para todo aquel que cree. Los demás se lo están perdiendo. Primera de Juan, y terminamos ese aspecto, primera de Juan 5:11. Voy a leerlo de la Biblia textual. Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11 dice: y este es el testimonio que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, la eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, pues le añadimos eterna. ¿Bien? Entonces, trae esta versión porque dice, en Reina Valera 60 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. La Biblia textual dice, este es el testimonio que Dios nos dio. Ya se la dio, porque está en aoristo. Punto final. Dios le dio algo que no le va a quitar. Dios no dice, no, pero ¿será que lo va a salvar? Y mañana se portó mal. No, ya no le va a quitar la salvación que le di. Dios no funciona así. Esto es algo muy serio, el plan de salvación es algo muy serio. Y cuando Dios le otorga vida a una persona, se la otorga para siempre, ¿no es que es eterna? Entonces nos dio en aoristo. Entonces Dios le da al que cree en el testimonio suyo acerca de su Hijo, ¿qué le da? ¿Qué le otorga? La vida eterna. El que cree en el Hijo, ¿qué hace? Entra en contacto con Dios, y al entrar en contacto con Dios, entra en contacto con la vida. Por eso es que somos participantes de la naturaleza divina. Se nos comunica el Espíritu y viene la vida. Y viene la vida a nuestra vida, la vida eterna, la vida de Dios, que no la teníamos, que la necesitábamos urgentemente. Pero también dice el texto, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué significa no tenerlo? No tener al Hijo de Dios. Sencillo. Significa no creer. Eso es lo que significa no tenerlo. No creer en Él. Hermano, nosotros no teníamos al Hijo de Dios. Mucho tiempo no lo tuvimos y mucho tiempo lo rechazamos. ¿Se acuerda? Las muchas veces que le hablaron del Evangelio y lo rechazó usted. Yo recuerdo. Las muchas veces que a mí me hablaron del Evangelio y yo lo rechacé, ¿cierto? Pero ahora tenemos al Hijo. Y el que no tiene al Hijo, naturalmente no tiene la vida, porque la vida está en el Hijo, la vida eterna. Entonces el que se niega a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, nunca tendrá la vida. Va a permanecer siempre ¿en qué? En muerte espiritual. Entonces estas son las bendiciones de la salvación. Terminemos con la última. Ya miramos entonces la justificación, bien, la extinción de la condenación y la comunicación de la vida eterna. Una cuarta bendición. Bueno, hay muchas más, pero no tenemos el tiempo. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9. Dice, voy a leer de la Biblia textual otra vez. Dice, por tanto,
mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Otra bendición de la salvación, ¿sabe cuál es? Libres de la ira de Dios. Ya la ira de Dios no se descarga en contra de nosotros. Cuando decimos nosotros, no nos referimos al grupo que estamos reunidos acá. Nos referimos a toda persona en la faz de la tierra que ha creído en Jesús como su Señor. Toda aquella persona que ha creído en el Señor, ahora es libre de la ira de Dios, hermano. El Señor nos libró de su ira. Cosa terrible es ser sujeto de la ira de Dios, hermano. ¿Cierto? ¿Y qué es la ira de Dios? La ira de Dios sencillamente es la respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. Dios está irado con la tierra, porque toda la tierra peca contra el Señor. Toda la tierra, porque no hay ningún ser humano que no peque. Entonces, si hay pecado, ahí está la ira de Dios, hermano. ¿Cierto? Y por eso el Evangelio son las buenas noticias, porque Cristo allá soportó en el Calvario del Gólgota la plenitud de la ira de Dios, fue descargada sobre él, toda la ira de Dios. Por eso dice ahí el texto de que Padre, Padre, ¿para qué me has desamparado? Dice el texto griego. En ese momento el Padre descarga toda su ira contra el Hijo. Y al descargar su ira contra el Hijo, ya no queda ira para mí o para usted. Ya no queda. Ya Dios no descarga la ira sobre usted. Vuelvo, insisto, lo va a corregir cuando usted peque. Pero ya usted no es sujeto de la ira de Dios. Somos sujetos de su amor. ¿Bien? Entonces, hermano, no queda alguna ira para el que cree. Ni una gotica. Recuerde que la ira de Dios está tipificada en Apocalipsis por tazas. Las fialá, los tazones de la ira. Para nosotros no hay ni un centímetro, ni un milímetro de ira, porque toda fue descargada en Jesús, el Hijo de Dios. Y también cuando dice seremos salvos de la ira, esta preposición de es apo, fuera, lejos de ¿qué? De la ira. Entonces, hermano, cuando creemos en el Señor tenemos paz. Habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir, cuando hablamos de paz, ahí tenemos paz para con Dios, no quiere decir que tenemos paz en el sentido de que estamos tranquilos, ahí, ausencia de problemas. No, cuando dice, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, significa que ahora estamos en una relación correcta con Dios. Esa paz la hizo Jesucristo. Y entonces ahora nos declaró justos, y al declararnos justos estamos en una relación correcta con Dios. ¿Bien? Entonces, cuando creemos en la obra de Jesucristo, somos limpiados, justificados por su sangre, y la ira de Dios ya no es sobre nosotros, porque la ira de Dios cayó sobre el Cordero. Entonces ya no hay ira para los que creen. Entonces, hermano, este es el primer estadio de la salvación. Libres de la paga del pecado, libres de la condenación eterna. Espero que hoy se acueste a dormir con una sonrisa. Terminemos. ¿Qué aspectos prácticos podemos aprender de todo lo que hemos escuchado? Bueno, ¿qué beneficio espiritual trae a mi vida conocer esta primera etapa de la salvación? Al conocer que Dios me salvó, me justificó,
me libró de la condenación eterna. ¿Cómo respondo yo ahora a esa obra, hermanos? ¿Cómo respondo yo a lo que Cristo hizo a mi favor? ¿Respondo con fe? ¿Respondo con entrega? ¿Respondo con servicio? ¿Respondo con negación? ¿O todavía no se entrega porque tiene más admiración por la novela de las 7? ¿Ah? ¿Qué hizo la novela de las 7 por usted? Bueno, no creo que lo haya justificado ni lo haya salvado. ¿Cómo es nuestra respuesta al saber la obra tan magna que Jesucristo hizo por mí? Hermanos, si esto no toca el corazón del creyente, la magnitud de la obra del Señor, ¿qué lo va a tocar? Al usted conocer esto, Dios es más engrandecido en mi vida a conocer la obra profunda que hizo a nuestro favor. Entonces, hermanos, somos libres de la paga del pecado y de la condenación eterna. Primera etapa de la salvación. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión vamos a hablar de la segunda etapa de la salvación. Bendito sea el Señor por su obra.